Seguimos con el juez Luis Arias, juez en lo contencioso en la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de lo que todavía no puede pronunciarse totalmente sobre la cuestión de fondo porque tiene que decidir sobre el tema acerca de la suspensión del aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, y hablábamos sobre esta audiencia pública a la que convocó el gobierno provincial para el 28 de junio en el Estadio Mundialista de La Plata. Pero entre otros temas que también hacen a esta coyuntura, porque si me remito, vamos a escudriñar un poquito otros casos en los cuales has tomado decisiones muy fuertes, pero también en lo coyuntural tomaste la decisión de obligar al Estado provincial a que reabra las paritarias estatales. Y esto parecía que iba a suceder, pero parece que tampoco va a suceder. Contanos qué pasó con ese fallo. Sí. Que fue ahora, ¿no? Sí, nosotros primero le impedimos, mediante una orden al Poder Ejecutivo, que tenga por cerrada la paritaria. Porque hay 36, creo, gremios estatales y el Poder Ejecutivo arregló con 2 un aumento de 15% a los estatales. ¿15% para todo el año? No, 15% en la primera etapa. Y ese acuerdo no formaron parte un montón de gremios, le dejaron de lado un montón de gremios. Y bueno, por eso le obligamos en primer lugar a que no tenga por cerrada, hasta tanto pudiéramos ver con mayor detenimiento, con mayor documentación, qué es lo que había pasado. Cuando esa documentación llega, observamos irregularidades graves, como que había 2 actas distintas sobre una misma reunión. Es decir, se formalizaron 2 actas sobre un mismo hecho que difieren. Entonces, esto verdaderamente es una irregularidad grave. Y a partir de ahí y de otras situaciones que encontramos, le obligamos a que reanude la paritaria. De acuerdo a lo que nos piden los gremios estatales, a otros gremios estatales como ATE. El Poder Ejecutivo no cumple con esto y los gremios recusan al ministro de Trabajo para que no realice él la paritaria. Porque acá hay una distorsión importante. Hace 22 años que se reformó la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El artículo 39, inciso 4, previó un tribunal imparcial, independiente, para dirimir todos los conflictos que se susciten entre los trabajadores estatales y el Estado. Ese órgano nunca se creó. Entonces, el Estado, el Poder Ejecutivo, actúa como juez y parte en los conflictos. Claro. Es decir, es quien convoca las paritarias, es quien resuelve todos los problemas, y ese órgano nunca se creó. Entonces, esto es un problema. Los gremios denuncian penalmente al ministro por esta situación de las actas y lo recusan, porque no pueden sentarse a negociar con alguien a quien denunciaron penalmente. Claro. Y porque no existe un tribunal imparcial. Entonces, nosotros le obligamos a que se pusiera de acuerdo el Poder Ejecutivo con los gremios en un plazo de 5 días quién iba a actuar como esa autoridad imparcial, y si no lograban ese acuerdo para proseguir con la paritaria y dar cumplimiento a la medida cautelar, claro. Y si ese acuerdo no se lograba, fijamos una fecha, que era este martes 21, a las 10 de la mañana, para que la audiencia paritaria se realice en el juzgado y actuar el juzgado como el tercero imparcial que exige la Constitución. Claro. Hicieron un planteo ahí, el Poder Ejecutivo, extraño ante la Cámara Contencioso Administrativa. La Cámara, sin pedirme el expediente, sin mirar el sistema informático ni escuchar a la contraparte, decidió suspender el acto. Es decir, que el martes no se hizo la audiencia. Esto lo decidió el jueves, un día hábil antes, porque fue claro, feriado viernes y lunes. El jueves decidió eso, un día hábil antes, sin mirar absolutamente nada. O sea, le dio fe de lo que decía el Estado. El Estado dijo, acá hay irregularidades, las dio por sentadas, cuando en realidad eso no era verdad, no existe. Nosotros enviamos un informe muy duro a la Cámara. En ese sentido, o sea, es muy sospechoso lo que hizo la Cámara. Ahora, es la misma Cámara. Yo creo que incluso
Estoy pensando en promover un jury contra los jueces de la Cámara por esta situación, porque es de una irregularidad inaudita. ¿Qué Cámara es? La Cámara de lo Contencioso Administrativo de La Plata. Es la misma Cámara que... había revocado la decisión en su momento de APSA. De APSA y que miró para otro lado. Así es. Para la ejecución de esa sentencia. Así es. Bueno, evidentemente hay un problema. Por lo hay un problemita en la Cámara Contenciosa. Hay un problema en la Cámara. Houston, tenemos un problema. Ahora, hablando de problemas y de problemas graves y problemas terribles, que lo que tiene, bueno, no solo la Argentina, pero creo que acá se suceden también muchas noticias que van quedando y van naturalizándose y no se sabe cómo terminan, ¿no? O qué pasó. Vos en su momento fuiste, realmente incomodaste muchísimo al poder político de la provincia cuando estaba Scioli a cargo de la gobernación, con las consecuencias terribles de lo que fue la inundación del 2 de abril del 2013. 2013. Dando, digamos, poniendo la lupa sobre la cantidad de muertos reales que había habido, más allá de los daños materiales como consecuencia de ese hecho. Y, como decía el informe, bueno, 89 muertos que fueron finalmente los que quedaron como la cifra oficial de esa inundación, mientras que oficialmente se habían informado alrededor de 50. 51, ¿no? Sí. Ahora, también en su momento decidiste que se tenía que tomar los recaudos para garantizar las condiciones de vida de la gente que vivía en situación de calle. En situación de calle. Ahora, con respecto al tema de las inundaciones, hace poco salió publicado el caso de una persona, una chica que había colaborado, Escobar es el apellido, Soledad Escobar, que había sido testigo protegida para lograr la identificación de estas muertes. Así es. Y le sacaron la protección. Así es. ¿Cómo se llega a una decisión semejante y qué pasa con eso? Y esperemos que no pase nada, porque el problema es que... Ella trabajaba en la morgue. No. Ella, digamos, se presentó espontáneamente como amicus. Sintió mucha bronca al momento de lo sucedido en la inundación. Todos sospechábamos que podía haber más casos de los que el Ejecutivo mencionaba. Lo veíamos en los barrios, cuando íbamos a colaborar con la gente, veíamos que nos comentaban de la existencia de más cantidad de muertos. Yo no pensé que iba a tener una causa sobre eso, pero inmediatamente el día viernes 5 de abril, Julián Axat, que en ese momento era defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, presentó una acción, y luego Soledad Escobar, ese día fue comisaría por comisaría, como ella trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, un poco invocando esa condición, a hablar con los comisarios y los grabó. Los grabó, y a partir de esas grabaciones ella pudo obtener información respecto de víctimas que no habían sido incluidas en el listado. Y se presentó en la causa como amicus curiae y denunció estas situaciones. Y a partir de ahí pudimos empezar a comprobar mayor cantidad de víctimas, y su participación fue permanente en el proceso judicial. Hizo un trabajo de investigación muy importante, formó bases de datos, cruzó datos de toda la información secuestrada, tanto en el registro de las personas como los libros de la morgue. Participó en diversos actos procesales, y participó también en todo lo que se descubrió de irregularidades en la morgue policial, que eso dio lugar a otra causa judicial con otra sentencia que nosotros dictamos, obligándole al Poder Ejecutivo a que reglamente estrictamente todo lo que tiene que ver con las prácticas de las morgues policiales. Que por demás no deberían existir, ¿no? La policía no debería tener facultades de investigación, las tiene todavía en la provincia de Buenos Aires, pero por lo menos que la reglamente, porque era realmente un caos administrativo. Encontramos muertes dobles. Claro, eso contá, porque realmente parece de un cuento no sé, de ciencia ficción negra. Claro. Esto de que pueda haber muertes dobles, gente enterrada como NN, que estaba identificada, cadáveres que desaparecen y que están. Sí, no, mirá,
Fue así, todo comenzó cuando yo quise ir a la morgue y dicté una medida judicial, una inspección judicial en la morgue para ver si allí había cuerpos de víctimas de la inundación. Y no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. El comisario general que estaba, Pablo Vázquez, que estaba a cargo de la Superintendencia de Policía Científica, no cumplió la orden judicial. No sabemos si por orden del ministro o quién, pero no la cumplió. Y entonces, y al otro día hicieron una puesta en escena con el juez Atencio, el fiscal Condomía Alcorta, que habían participado ahí, con algunos medios. El diario El Día de la Plata lo sacó en primera plana, diciendo que todo estaba bien en la morgue, que no había muertos de inundación, que todo era regular, que todo estaba fenómeno. ¿Yo qué hice? Frente al incumplimiento de la orden judicial mía, requerí participación de Gendarmería Nacional, porque no, digamos, no tenía otra fuerza provincial con la cual acudir. Entramos con Gendarmería Nacional, 45 peritos, y peritaron todo, las computadoras, los cuerpos, una pericia que duró 24 horas. Y allí se encontraron cosas macabras, terribles, como confirmamos esto que nosotros ya sabíamos respecto de las muertes dobles. El mismo día que entró Gendarmería, en la morgue encontró en la computadora un archivo de Excel que se llamaba Archivo Fantasma. ¿Archivos fantasmas? Sí, había un archivo de Excel en la computadora con un listado de personas que se correspondían con muertes dobles y NNs, cuerpos que enterraban como NNs. Algunos de los cuerpos NN que enterraban estaban identificados por la policía. Y sin embargo, lo enterraban como NN. O sea, una irregularidad tremenda. Bueno, tal vez porque querían ocultar la identidad. Lo mismo que pasó con Luciano Arruga. La policía sabía a quién estaba enterrando y sin embargo lo inhuman como NN. ¿Para qué? Para que no se sepa que el cuerpo estaba ahí. ¿Qué pretendían ocultar? Y tal vez un exceso policial, alguna situación irregular. Pero de todos modos, esto es un delito de supresión de identidad, es una cuestión muy grave. Y bueno, así se fueron detectando cuerpos sin identificar la IPP correspondiente, porque todo cuerpo que está en la morgue es porque hubo un delito, es porque hay una causa penal. Se supone que pudo haber un delito y que hay una causa judicial, una investigación penal preparatoria, una IPP de un fiscal, y había cuerpos que no tenían, no sabíamos por qué estaban ahí. Es decir, no tenían vinculación con ninguna causa penal. Restos óseos sin identificar. Bueno, cosas muy macabras, ¿no? Que a veces no vale la pena ni contar, pero cuerpos de bebés adentro de bolsas mezclados con restos óseos de animales. En fin, toda una situación, no solo irregularidades desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista de cómo opera esas prácticas la morgue. Lo cual, digamos, pasó un poco desapercibido, porque realmente nadie quiere hablar de la muerte, eso todavía sigue siendo un tema tabú, pero fue muy grave lo que nosotros pudimos observar a partir de la inundación. La policía sigue usando los mismos métodos que en la dictadura, es decir, esto de cambiar, por ejemplo, las causales de muerte. En la época, la policía de Camps mataban a una persona y hacían figurar como que había muerto de un paro cardíaco, una muerte natural. Aquí hizo lo mismo la policía en la inundación. Hizo aparecer una persona que había muerto ahogada en la vía pública, Juan Carlos García, como que falleció de un carcinoma hepático. Y no lo pasó por la morgue, lo sacó del circuito de la morgue, lo sacó del circuito judicial y le indicó a los familiares que buscaran una casa de sepelios particular y lo enterraron después de haber estado 5 horas en la calle, el cuerpo, en la Rambla acá de la avenida 32,
y 26, los familiares ya no esperaron más la morgue policial y lo que se hizo fue llamar a una casa de sepelios para que lo entierren de un modo particular, sustrayéndolo del circuito judicial. Pero para eso, una médica policial falsificó sus causales de muerte. Ahora, ¿todo esto se sigue investigando? No, lamentablemente, nosotros avanzamos en una tarea que debió haberse realizado en sede penal. Pero el problema es que los propios fiscales delegan en la policía la investigación. Las fiscalías en la provincia de Buenos Aires se generaron con la reforma del Código Penal en el año 1998. Antes los jueces tenían facultades de investigación, era el sistema inquisitorio, inquisitivo. Entonces, la policía que hacía, el juez que hacía, delegaba en la policía la investigación, no se ensuciaba las manos. A partir de la creación del sistema acusatorio, se generan los fiscales, las unidades fiscales de investigación, y la investigación queda a cargo precisamente de los fiscales. Ahora, ¿qué hicieron estos? En su gran mayoría, a veces, porque no tienen medios, porque no tienen recursos, por distintas circunstancias, siguieron delegando a la policía la investigación. Por eso hay un área de la policía que es policía científica, cuando en realidad la policía no debería tener nada que ver con la ciencia, ni mucho menos con la investigación. La policía está para prevenir el delito. La policía está para estar en la calle, para cuidar a los ciudadanos, no para investigar. Para investigar están los fiscales. O sea, estas morgues policiales no deberían existir. Ustedes fíjense, en La Plata nosotros tenemos una morgue judicial, una que pertenece a la asesoría pericial, ahí frente, cerca del hipódromo, frente al Hospital Gutiérrez. Bueno, esa no se usó, no la usan los fiscales, utilizan las morgues policiales, con todos los riesgos que esto implica de manipulación de la muerte, como ocurrió en la inundación de La Plata, donde un ministro dijo, cortemos acá, muchachos, cortemos acá en 51 y se acabó. Esto sucedió gracias a que la policía presta toda su estructura para, digamos, engañar a la opinión pública. ¿Esto cambió algo? No, esto requiere una transformación profunda en la provincia de Buenos Aires. Igual que muchas otras estructuras, el Poder Judicial, muchas estructuras que se vuelven corporativas. Y la mejor manera de romper las estructuras corporativas es haciendo ingresar a la población. Esto que hablábamos de las audiencias públicas, sin materia de servicios públicos, yo hablo de la democratización del servicio público. ¿En qué consiste? En que no se siente más la empresa con el Estado a definir una tarifa. No, el usuario también tiene que estar en la mesa, porque es la parte fundamental del servicio. Bueno, lo mismo pasa en esto. Nosotros en la policía, un comisario empieza a crecer el delito, a veces sospechosamente, bandas vinculadas a la policía. La policía es una gerenciadora del delito en la provincia. Ustedes vieron lo que viene pasando con un ministro, con la propia gobernadora. Si la policía opera de ese modo, gerencia el delito en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Y si hay un comisario sospechado que tiene una bandita que roba para él, ¿qué hacen? Lo sacan de tu barrio y lo mandan a otro. Lo van rotando permanentemente. Entonces lo van cubriendo. No tiene responsabilidad alguna. Pero esto es lo que se tiene que acabar. La gente, el vecino, tiene que tener el derecho de poder controlar a su policía. En su momento se generaron los foros de seguridad con la ley 12.154 para controlar a la policía. Ese sistema, hubo una contrarreforma que los eliminó. Y bueno, lamentablemente la policía no tiene controles. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque, en el último de Notas Verdaderas, con el juez Luis Arias sobre esto. ¿Qué pasa con la policía de la provincia de Buenos Aires?